Amigos, muy buenas noches. Martita, buenas noches. Alejandro, buenas noches. Rosy, buenas noches. Doctor. Con mucha pena, pero el día de hoy, por causas un poquito fuera de nuestro alcance, tuvimos que retrasar un poco el programa, pero bueno, aquí estamos. Esperemos que no sea demasiado tarde. Hemos estado hablando mucho sobre la divina voluntad, sobre esta vida de acercamiento con Dios. Y una de las cosas fundamentales es el que la divina voluntad nos injerta, nos pone en relación con la Santísima Trinidad y vivimos unidos prácticamente a ella, a estas tres divinas personas, y no solamente unidos, sino que formamos parte prácticamente de ellos, formamos una unidad con ellos. Para empezar, vamos a analizar algunas de las lecturas del libro de Luisa, del libro de Cielo, donde se nos va hablando de esta unión con la Santísima Trinidad y el cómo se logra. Pero, sobre todo, yo quisiera recalcar que esto es parte de la doctrina de la Iglesia. Y por eso es que vamos a comenzar leyendo el Catecismo, para entender que estamos dentro del campo de nuestra iglesia, que no estamos diciendo cosas nuevas, sino simplemente estamos explicando, Jesús está explicando lo que ya estaba dicho, lo que ya estaba mencionado dentro de la revelación pública, o sea, del Evangelio y de todas las cartas de los apóstoles, ¿no? Claro. Entonces, Alejandro, ¿nos quieres leer, por favor, el Catecismo? Sí, cómo no. Es en el 295. Dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. Primer punto, de su ser. ¿Qué es ser, Rosy? Es la esencia de una persona. Es lo que es. Es lo que es. Bueno, eso sería naturaleza. La naturaleza, ¿qué es? Es Dios, es naturaleza divina, es espíritu, pero el ser. Es todo lo que conforma a la persona. Exacto, ¿no? Todo lo que conforma a esa persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el ser de nosotros? Esto ya lo hemos mencionado en varias ocasiones. Nosotros tenemos un ser que está encerrado de mi límite, de mi piel para adentro. Ese es todo mi ser. En Dios, todo su ser es lo que está encerrado dentro de Dios. Y como Dios es infinito, entonces todo es el ser de Dios. Cuando Jesús le habla a Luisa de la creación del hombre, él le dice, cuando creamos al hombre, quisimos compartirle, darle todo nuestro ser, pero no le cupo. Claro. No tiene capacidad de poder tener el ser divino. Por eso le dimos nuestra vida y nuestra voluntad para hacer crecer esta vida hasta donde Él quisiera. O sea que entonces el ser divino no es posible tenerlo. Sin embargo, Dios nos lo quiere donar, nos lo quisiera dar. Y de alguna manera lo logra, que esto lo vamos a ir viendo a través del programa. Pero en este punto del catecismo es el ser, ¿qué más? Su bondad. Sabiduría. Y su sabiduría. O sea, dos atributos y todo lo que Él es, ¿no? Y entonces al entrar nosotros en Jesús se rompen los límites. Bueno, entrar en Jesús sería fácil, ¿no? Aquí lo que el doctor dice, el ser de Dios en nosotros. Pero se tiene que romper nuestro límite. Lo infinito en lo finito. Es el que no cabe. Está el asunto ahí. Sí, por eso, pero bueno, esto es tratando de
de abreviar un poquito. O sea, el ser finito que somos nosotros, podemos albergar en nosotros al ser finito de la divinidad. Infinito, ¿no? Que el ser finito de la divinidad es su propia humanidad. Uh-huh. Y como esta humanidad dentro de ella es infinita, porque se funde con la divinidad, entonces Él sí tiene esa capacidad y puesto en nosotros nos la comunica. Entonces nos está comunicando de alguna manera la infinitud de Él, nos la comunica a través de ese permanecer en nosotros. Y aparte, Jesús le dice, a la persona que posee mi voluntad, me posee más que si tuviera mi presencia física en ella. Y mi voluntad maneja todo mi ser. Uh-huh. Por lo tanto, yo no puedo contener el ser divino, no, pero contengo su voluntad. Y si contengo su voluntad maneja todo el ser divino. Por lo tanto, yo puedo decir que controlamos el ser divino desde nosotros. Y hemos puesto aquí el ejemplo de un avión o de un transatlántico. Son enormes, no podemos abarcarlos, pero si yo tengo enfrente una cajita que se llama computadora que maneja todo el barco, claro, o todo el avión, yo tengo control sobre todo él. Todo el avión. Teniendo la divina voluntad de nosotros, tenemos el control sobre todo el ser divino. Se oye raro esto de decir tenemos el control. Sí, porque no es nuestra voluntad. No, pero lo que estamos tratando de decir es que yo puedo poner en todo el ser divino o puedo hacer que todo el ser divino haga lo que yo quiero. Yo le puedo decir a Dios, te amo, y te amo en todo tu ser. Y entonces mi te amo se extiende a todo el ser de Dios. Y donde quiera que esté, estará Dios recibiendo el te amo de la criatura que vive en su voluntad. A nombre de todos. Y aparte puedo tomar el amor de Dios, o sea, que está en todo su ser, para darlo específicamente, por ejemplo, a Jesús, para retribuirle, para pagarle por todo lo que Él ha hecho. Y yo puedo decir tranquilamente, tomo todo el amor de la divinidad para entregártelo a ti en recompensa o en agradecimiento, en amor por toda la humanidad. O sea, estamos usando las cosas de Dios, el ser de Dios, lo estamos usando para poder corresponderle a Dios. Sí, cualquiera le pudiera brincar al decir, ¿cómo que controla a Dios, no? Pero si regresamos otra vez al timón de la computadora que mueve todo el barco, lo vamos a controlar solo con lo que ya está programado en esa computadora, lo que contiene en sí. Si yo le pongo algo mío, esto ya no funciona. Tengo que hacerlo funcionar como barco a partir de su motor, de su computadora de barco, no a partir de otra cosa. Pero manejado por ti. Pero manejado desde mí. No se te olvide. Claro. Eso es lo fundamental. El hombre le tiene que poner de lo suyo para que realmente Dios se sienta complacido y se sienta retribuido por nosotros. Pero no le puedo poner algo que no sea de Él. O sea, amar a Jesús, lo voy a amar con el mismo amor de Dios, con el mismo amor que Dios pone en mí, puedo retribuirle a Dios el amor a Jesús. Voy a hablar de la sabiduría de Dios cuando la sabiduría de Dios esté en mí y entonces pueda retribuir y hablar el mismo lenguaje que Dios a partir de la sabiduría de Dios mismo. Porque si le hablo con lo que yo, con lo mío, ya es otra cosa, ¿no? A eso me refiero, a que no le puedo meter mano a la computadora, sin embargo yo la puedo manejar, pero desde lo mismo que tiene. A ver, seguimos. Vamos con el 460 del Catecismo. Dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Naturaleza. Ahora sí, ¿qué es naturaleza? Es lo que es.
sea, la palabra naturaleza responde a la pregunta ¿qué es? Entonces, ¿qué es? Es Dios. Eso es lo que nos quiere compartir, su naturaleza divina. Por lo tanto, el hombre, al adquirir la naturaleza divina, se está poniendo más o menos a la par de él en cuanto al ser, no por sí mismo, sino por don, porque se lo están compartiendo. ¿Sí? Dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convierta en Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad. De su divinidad. O sea, ya llevamos ser, bondad, sabiduría, naturaleza, divinidad. Asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Así es. Bueno, a ver el siguiente. Sí, es el 521. Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Ese es el punto. El punto es largo este numeral, pero este es el concreto. Nos quiere compartir sus obras. Nos quiere compartir todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? O sea, Él lo hizo por eso, porque Él lo hizo, es que nosotros podemos ser partícipes de esto. Así es. Va a ser que nosotros lo vivamos con Él, en Él, Exacto. pero también que Él lo viva en nosotros. Este es un punto importante. Si la retribución fuera darle a Dios lo que Dios da, eso no sería retribución. Eso no implicaría una relación de amor. Él tiene que darnos lo suyo para que yo lo use desde mí, que le ponga lo mío, para podérselo dar y que ahora vaya aumentado. Y ahí va la correspondencia de amor. Si no va esa correspondencia, entonces nada más es decirle, aquí está lo tuyo. Como los talentos. Como los talentos. O sea, los talentos siempre fue el de 10 y el de 5 le dieron más, sí. Y entonces fueron siervos buenos y fieles. El de 1, ese no usó el talento, no lo malgastó, no lo perdió, pero nada más lo guardó. Lo devuelve. Y lo devuelve tal y como se lo dieron. Y ese es un siervo malo y perezoso. Entonces siempre hay que ponerle de lo nuestro. Claro, se entiende, no puedo ponerle el pecado. No, claro. Eso se entiende. No puedo ponerle un acto alejado de Dios, se entiende. Pero debo ponerle de lo mío. Y si no, ya no podría yo entender las frases de Jesús donde dice, el alma que vive en mi voluntad, lo que hace Dios lo hace ella, y lo que hace ella lo hace Dios. O sea, el hacer el alma lo que hace Dios es muy sencillo. Es compartir sus acciones, que eso es lo que está diciendo el catecismo. Pero ahora, hacer que Él lo viva en mí, es yo voy a tomar la iniciativa con lo de Él. Y ahora yo voy a actuar con lo de Él. Pero es una acción mía. Claro. No es una acción de Él. Ya es propia. Una acción mía que le estoy dando lo mismo que Él tiene, pero desde mí y con algo que Él no tenía. Que ese es el punto. Y entonces sí estamos hablando de retribución. Exacto. Estamos hablando de una verdadera relación de amor en donde le damos más de lo que dio. Sí, porque si diéramos lo mismo seríamos como una pared de frontenis. Sí, regresa. Que nada más está va y viene. Regresando la pelotita que él mandó. Y no, esto es esa parte, que esto es lo grandioso de esto. Nuestra voluntad nos fue dada para eso, ¿sí? Para poner de lo nuestro, no humano, porque aquí el problema es que lo nuestro lo entendemos como lo que hacemos normalmente. Y no es así. Pero nosotros fuimos creados para actuar
con los atributos, con las cosas de Dios, desde nuestra voluntad. Una voluntad que, encontrándose en ese ámbito de Dios, es una voluntad libre que tiene todas las opciones de tomar todo lo de Dios y hacer lo propio y actuar, pero propio. Un actuar propio para Dios. Entonces esto hay que meditarlo, hay que irlo entendiendo muy bien, porque si no nos quedamos o muy cortos o nos vamos de largo y entonces estamos entrando en una verdadera herejía. Si me quedo corto no hay problema, porque me quedo en la santidad humana. Pero si me voy más allá, entonces sí estoy entrando en una verdadera herejía. Por eso es que es necesario entender cuál es esta relación. No es recibir lo de Dios y darlo. No es que Dios actúe en mí, nada más. No es dejar que Jesús obre en mí y Él haga todo en mí. Este es el inicio de la enseñanza del vivir en la divina voluntad y es un aprendizaje que vamos teniendo. Pero al final Dios nos va a ir diciendo, espérate, no es esto lo que quiero es darte esto como tuyo, para que tú lo actúes, para que tú lo vivas. Nuestra voluntad entonces no debe quedar anulada nunca, sino siempre en cooperante con Él, ¿no? Cooperante con la voluntad de Dios, para que fundidos en una sola, una esté dando, la otra recibiendo y después correspondiendo desde nuestro tiempo, circunstancia y lo nuestro, claro, en cuanto a lo que nos toque vivir. Así es. Es como si Dios tuviera una empresa y le paga al hijo una carrera y paga las mensualidades y no quiere que el hijo regrese a darle las mensualidades, quiere que regrese siendo ingeniero y que maneje la empresa. Y que la haga crecer. Te da una vida divina y te quiere más divino. la retribución. Con su carrera. Así es. Bueno. Esa, ¿Cuál falta? La sigo, la 529. No, es que ese es el punto, ¿no? En donde... La 700. El 759. Dice, el Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. O sea, vida divina. Como vemos, el catecismo ya nos marcaba cuál era la línea, cuál era la finalidad de Dios para crearnos. Compartir todo lo suyo para esta relación de amor. Ahora vamos ya a nuestro tema del día de hoy. Vamos a leer dos lecturas de Jesús en el libro 14. La 1420, ¿sí? A ver, Martita. Claro que sí. Dice, es 1420, abril 8 de 1922. El título es La Santísima Trinidad reflejada en el alma. Dolor de Jesús al ver deformadas la voluntad, la inteligencia y la memoria del hombre. Dice, encontrándome en mi habitual estado, estaba pensando en el dolor que sufrió mi dulce Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando se presentaron ante su santidad todas nuestras culpas. Y Jesús, todo afligido en mi interior, me ha dicho, hija mía, mi dolor fue grande e incomprensible a la mente creada, especialmente cuando vi la inteligencia humana deformada. Mi bella imagen que hice reproducir en ella, no más bella, sino fea, horrible. Mi bella imagen reproducida en ella. Mi imagen deformada. O sea, ahí ya empieza a darnos esta idea de que nos comparte lo suyo, pero nosotros lo hemos transformado en algo que no es lo que nos dio. Lo que él quería, claro. Dice, yo doté al hombre de voluntad
inteligencia y memoria. Que son las tres potencias del alma. Del alma, que eso ya se sabe desde siempre, ¿no? Dice, en la primera refulgía mi Padre Celestial, que es la voluntad, el cual, como acto primero, comunicaba su potencia, su santidad, su altura, por lo cual elevaba a la voluntad humana, invistiéndola de su misma santidad, potencia y nobleza. O sea, nos va a ir mencionando, o sea, la voluntad del hombre es el lugar donde debería de asentar o donde debería de estar la parte del Padre, o sea, la voluntad del Padre comunicándonos esto de Él. Entonces, nuestra voluntad fue creada como un lugar donde pudiera posarse la voluntad divina y fundidas, unidas juntas, interactuar, pero como hemos hablado ahorita, siendo la voluntad divina dando lo suyo y la voluntad humana tomándolo y actuando junto con la voluntad divina, para que entonces cada acto de la criatura se convirtiera en un acto de Dios, o sea, en un acto divino. ¿Sí? Que esa es la forma en que se transforma el acto humano en acto divino. Que era lo que Dios quería de nosotros. Así es. Dice, dejando todas las corrientes abiertas entre Él y la voluntad humana. Todas las corrientes abiertas. O sea, ¿qué nos dice eso? No dejó nada, o sea, todo estaba bien hecho y preparado. No hay nada que el Padre contenga que no se le esté donando al hombre, que no se le esté comunicando al hombre. ¿Quién pone el límite? El hombre, exacto, no Dios. Es el hombre quien pone un límite en esa comunicación. Por lo tanto, tenemos que entender perfectamente que todo lo del Padre está en comunicación con nosotros. ¿Qué es el Padre? La voluntad. Bueno, es la voluntad. Es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, es omnitodo. Todo eso se le estaba comunicando al ser humano. Estaban todas las corrientes abiertas. Todos los atributos de Dios en nosotros. Así es. Bueno. Dice, a fin de que siempre más se enriqueciera de los tesoros de mi divinidad. Entre la voluntad humana y la divina no había tuyo ni mío, sino todo en común, con acuerdo recíproco. Era imagen nuestra, cosa nuestra, así que ella nos reflejaba. Por lo tanto, nuestra vida debía ser la suya, y por eso constituía como acto primero su voluntad libre, independiente, como era acto primero la voluntad de mi Padre Celestial. Qué increíble todo lo que nos dio, ¿verdad? Así es, o sea, esta es la comunicación en la voluntad. Esa comunicación donde la primera persona de la Trinidad, el Padre, descarga totalmente todo lo suyo para llegar a este punto de comunicar todo lo de Él, ¿no? Nada más que ahí viene el pero, ¿verdad? Dice, viene el pero. Pero esta voluntad, ¿cuánto se ha desfigurado? De libre se ha vuelto esclava de vilísimas pasiones. Es ella el principio de todos los males del hombre. No se reconoce más. Cómo ha descendido de su nobleza, da asco mirarla. Varias cosas que son importantes. La voluntad del hombre es el principal enemigo del hombre. O sea, no es el mundo, no es el demonio, no es la carne. Dice eso, ¿no? Es que yo porque el demonio me dijo y me hizo y me tentó. Pues es la voluntad humana. Es la voluntad humana. La voluntad humana es la que decide al final de cuentas. Por lo tanto, las acciones de los enemigos del hombre, demonio, mundo y carne, son simplemente opciones que se nos proponen, son propuestas para que el hombre decida. Pero el decidir es por la voluntad humana. Ella es la que decide.
El enemigo que me puede lanzar a la condenación eterna es mi voluntad, no el demonio. Eso es bien importante que la gente lo sepa, ¿no? Porque hay mucha controversia en eso. Así es, y yo diría que hay mucha ignorancia, sí, esa es y palabra, mala información también. Y en que en ocasiones recurrimos a pedir que se nos libere de las tentaciones, que se nos libere de los vicios, que se nos libere del estado de pecado. Y estamos esperando que Dios actúe y nos libere de eso. Y no es posible. Y Dios va a decir, bueno, yo respeto tu libertad. Yo te doy todas las ayudas, te doy luz, te doy fuerza, te doy todo, pero el que lo debe usar eres tú. Claro. Entonces Dios cumple su parte, pero el hombre tiene que poner la suya de tomar y llevar a cabo. Lo que nos corresponde, ¿verdad? Bueno, seguimos en el segundo que dice: después, como acto segundo, concurrí, yo, Hijo de Dios, dotando al hombre de inteligencia, comunicándole mi sabiduría, la ciencia de todas las cosas, a fin de que conociéndolas pudiese gustar y hacerse feliz en el bien. Pero, ay de mí, qué mar de vicios es la inteligencia de la criatura. De la ciencia se ha servido para desconocer a su creador. Que eso lo vemos todos los días, continuamente. O sea, pero bueno, terrible. Ya sabemos que en la segunda potencia del alma está puesto la sabiduría de la segunda persona de la Trinidad. Y con esta sabiduría, bueno, se nos comparte todo lo que ella contiene. Uh-huh. ¿Qué contiene la segunda persona de la Trinidad? La inteligencia, la sabiduría. Sí. Pero nos da la sabiduría. Así es, pero... Bueno, es como una imagen. Pero la segunda persona, recordemos, es el Verbo eterno. La palabra de y Dios. El Verbo eterno es la palabra de Dios, es el fiat divino. Uh-huh. Y el fiat divino contiene en sí toda la potencia creadora. Sí. O sea, porque es la palabra de Dios la que lleva a cabo la acción de crear. Sí. Por lo tanto, en esa palabra va todo encerrado para llevar a cabo la creación. Sí. Y la palabra de Dios es la que se encarna. De hacerlo. No, encarna. Se encarna. Ah, que se encarna, perdón. Le entendí, se encarga. Sí, bueno, también sí, se encarga de hacerlo. Pero ahora es la que se encarna. Sí. Es el Verbo eterno quien se encarna para llevar a cabo la acción que el Padre quiere, llevar al hombre nuevamente hasta el punto de su creación y rehacer todas las obras de este hombre que se ha desfigurado por su propia voluntad humana. Entonces, ¿qué nos comunica el Verbo eterno en este proceso de darse? Nos comunica todo lo que es, toda su sabiduría y sus obras. Por eso es que en el 521 que leímos, nos dice eso, que Él hace que lo vivamos todo en Él y que Él lo viva de nuevo en nosotros. Y algo que es muy interesante, o sea, al final, todas las obras de Él van a pasar como ajuar nuestro para podérsela dar, ¿sí? Poderle comunicar lo nuestro. Sí, hoy también me creo que hay una pregunta. Hay una pregunta de Johanita Roth. O sea que nosotros en la divina voluntad debemos poner de nuestra voluntad para no caer en el pecado. Para no caer en el pecado. Bueno, yo diría que sí, porque el pecado es no unir mi voluntad a la voluntad de Dios. Es muerte también. Ajá, sí. Pero, a ver, ahí voy yo, nada más pasa. En la divina voluntad se tiene tentaciones como para poder decidir caigo o no caigo en esta tentación. No, pero no estamos hablando, yo creo que no está hablando de pecado de esa clase. Bueno, yo pregunto. Es su pregunta, eso, pero esta es la mía. Eso, o sea, en la divina voluntad no hay tentación. El alma que vive en la divina voluntad ya es prácticamente inmune a la tentación. Pero eso ya en vida. Y si es inmune a la tentación, es inmune al pecado,
porque es actuando con la misma voluntad divina. Pero yo pienso que la pregunta va hacia el lado de decir, bueno, ¿debo de hacer esto para no caer en pecado? Sí, porque el pecado no es nada más el faltar a algún mandamiento. Claro. El pecado es no obrar junto con la voluntad de Dios. Claro. Por lo tanto, en el momento en el que yo a un acto santo, acto bueno, pero que no una todos estos atributos divinos a este acto, estoy faltando a la finalidad de la creación de mis actos, porque cada acto tendría que llevar en sí una vida divina junto con lo que el hombre hace. Y eso lo podemos llamar pecado. Claro, porque no es vida divina. Porque no es vida divina. Y ahí sí estoy de acuerdo en que es mi voluntad humana la que debe estar en disposición de recibir la divina para que actúe. Y que no cometa pecado, en el sentido que yo pienso que lo preguntaron. Y si no fue así, bueno, ya salió a la luz de que el pecado no es nada más el ir en contra de los mandamientos, sino no actuar junto con Dios, ir en contra de nuestra finalidad. De actuar junto con Dios. Y también aquí, como está hablando de la ciencia, como es el enemigo también de ahora de nosotros, desde la escuela a los niños, como ya todo, ya Dios casi que no existe, o sea, ya todo lo quieren poner en la ciencia, y la ciencia ha quitado a Dios, cuando que es el aliado, o sea, no debería, oponerse una a la otra. Dios dio la ciencia y dio la inteligencia y dio todo, pero el hombre es el que no quiere, pues, reconocer lo que es Dios, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que empiezan a enseñar en universidades y todo esto, pero cuando te haces un concepto personal de Dios y entonces lo adaptas a lo tuyo, pues también es tu ciencia, y esa ciencia que no te enseñan en la escuela, pero que empiezas tú a hacerte un concepto de Dios. Ay, no, yo pienso que Dios es bueno, entonces no tiene por qué castigarme. Esa ciencia que te haces de Dios también equivocada. También es equivocado, porque Él es justicia también, y en fin, ¿no? Por eso. Bueno, vamos al tercero, que dice: y después, como acto tercero, concurrió el Espíritu Santo, dotándolo de memoria, a fin de que, recordándose de tantos beneficios, pudiera estar en continuas corrientes de amor, en continuas relaciones. El amor debía coronarla, abrazarla e informar toda su vida. Pero, ¿cómo queda contristado el eterno amor? Esta memoria se recuerda de los placeres, de las riquezas y hasta del pecar. Y la Trinidad Sacrosanta es puesta fuera de los dones dados a su criatura. Esa finalidad de vivir unido, de vivir sumergido en la Trinidad, prácticamente se pierde a la hora que nosotros hacemos uso de nuestra voluntad sin esta unión con la voluntad divina. Entonces hacemos una parodia. Ese sería como el punto, una parodia de nuestra finalidad, y haciendo una vida que en realidad no nos corresponde, y que lo único que nos va a dar esta vida es la soberbia de sentirnos Dios, la soberbia de querer ser como Dios, pero el punto principal es que eso Dios es el estar alejado de Dios, y el resultado de esto es la muerte. Y no la muerte física, sino la muerte espiritual. Eso es lo que pasó en el pecado original. O sea, en el pecado original prácticamente es exactamente lo mismo. El hombre trató de ser creador igual que Dios, pero sin la unión con Dios. Se quiso comer, como dicen, la torta antes del recreo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que quiso conocer lo que Dios no había querido revelar todavía. Quiso conocer más allá. Y este es el punto que está pasando ahorita. El hombre se siente creador. Sí. El hombre siente que descubriendo los pasos de Dios puede llegar a decirse creador. Y no nos hemos dado cuenta que ese es el pecado de Satanás.
Satanás lo que dijo es, yo lo puedo hacer. Conozco las palabras. Conozco las palabras. Conozco las palabras, Y por ya lo por tanto eso se yo lo cree puedo hacer. que puede. Y la ciencia ha ido conociendo las palabras de Dios, conociendo las acciones de Dios, y ahora piensa que puede repetirlo y que puede hacerlo y ser Dios mismo. Y se ponen también a buscar nuevos planetas y nuevas cosas, creyendo que con eso van a descubrir más vida y más cosas, y no, pues es lo mismo. Sí, pero... Pero es la Torre de Babel. Pues sí. Así es. Pero en este tercer punto Es la también memoria. es algo, pero bien importante, porque el hombre deja de vivir, pues, vive fuera del amor, Así es. deja de vivir sin el verdadero amor, Así en donde es. debía Debe estar estar sumergido con para Dios. mover todos los atributos de Dios. Tenemos que acordarnos que la vida de Dios son todos sus atributos movidos desde su divina voluntad. Pero si Sin él, todo pues, esto, todo en el mar del amor, si salimos del amor, no. entonces, aunque se movieran, estaríamos fuera de lo que es Dios. Es que también lo que yo estoy pensando, como el hombre de ahora tiene una desventaja muy grande con la familia, no está funcionando como debería funcionar. Así es. Que no ama. Ni en las escuelas ni nada. No, porque o sea, un niño, que es cuando está de niño, estás muy receptivo y todo lo aceptas, pues no está conociendo a Dios alguien de niño. Primero se llena de vicios y de cosas. Cuando ya encuentras a Dios, ya estás lleno de cosas que no. Sumergido en el fango, que dices, ahora voy a ver cómo salgo. Pero en algún día, cuando ya funcione la familia y todo, pues ya, como que voy entendiendo un poco más el plan de Dios. Así Sin es. el hombre caído. Y, por ejemplo, la ciencia, este es un simple pensamiento mío. O sea, la ciencia que debería de elevar al hombre prácticamente a los niveles, a conocer a Dios y elevarse a la altura de la ciencia divina, porque para eso nos fue dada, para eso se nos comunicó, ha llegado a tal locura, a tal ceguera, que ahora todo lo vemos como natural. Yo no entiendo, no me cabe en la mente cómo, por ejemplo, lo voy a hablar desde mi punto de vista como médico, conociendo el cómo funciona el organismo humano, no me puedo imaginar cómo esto pudo ser producto de la casualidad. Exacto. La casualidad, lo que no dice algo casual, no quiere decir algo casual. La casualidad lo que quiere decir es la ignorancia de la causa. Y se pone como que es la naturaleza la que va formando esto. Qué cosa tan curiosa. La naturaleza que está sujeta a las leyes naturales, o sea, es la que forma todo esto. Y perdón, pero donde hay una ley, hay un legislador. Y esta naturaleza, si funciona de esta manera, es que alguien le puso esa manera de obrar. Sí. Entonces no es por sí misma, no es autónoma. Claro. La naturaleza está sujeta a las leyes físicas y por lo tanto no es capaz de formar esto. Yo no entiendo a un médico, a un científico, a un biólogo, a un químico, a quien sea, que piense que después de conocer la complejidad de la creación, piense que esto fue creado al azar. Solito. Claro que no. Solito. ¿No? Porque Solito. todas las cosas creadas, todo cuanto existe, desde lo más pequeño. Que son átomos, Ajá, y de lo que está hecho el moléculas. átomo, y las moléculas, y luego cómo funcionan las moléculas, y se asocian para formar sustancias, y las sustancias compuestos, y esto Es materia. imposible que solito, porque No, sí, pero todo es para algo, Exacto. y ese algo es bueno. Entonces, siempre que hay un para algo, hay una inteligencia Claro que tenía lo una hizo razón para hacer para eso. hacerlo. Y detrás de una inteligencia siempre hay alguien que posee
esa inteligencia, un ser poseedor de la inteligencia. Entonces, la misma naturaleza nos habla de un hacedor, que lo hizo para algo, y ese algo es bueno, y eso bueno sirve al hombre. Y esto describe totalmente al Dios, al Dios que creemos los cristianos. Así es. Bueno, la lectura termina en que dice: mi dolor fue indescriptible al ver la deformidad de las tres potencias del hombre. Habíamos formado nuestra morada en él y él nos había arrojado fuera. Así es. Bueno, aquí tenemos ya una lectura donde nos va explicando cómo es que adquirimos esto que nos dijo el catecismo. O sea, es esta capacidad del hombre de poder recibir en él todo lo que Dios contiene. Ahora vamos a otra lectura, ¿sí? 1422 creo, ¿no? Sí. 1422, abril 13 de 1922. El alma que vive en el querer divino vive en el seno de la Santísima Trinidad. Estaba rezando mis acostumbradas oraciones y mi siempre amable Jesús, sorprendiéndome por detrás, me ha llamado por mi nombre diciéndome: Luisa, hija de mi querer, ¿quieres tú vivir siempre en mi querer? Y yo: sí, oh Jesús. Y él: ¿pero realmente es verdad que quieres vivir en mi voluntad? Y yo: es en verdad, amor mío, no sabría ni me adaptaría a vivir de otra voluntad. Y de nuevo Jesús: ¿pero lo dices firmemente? Entonces, sintiéndome confundida y casi temiendo, he agregado: espérame, son tres preguntas de Jesús, tres interrogantes sobre lo mismo. ¿No les recuerda esto a Pedro? Pedro, sus negaciones. Pedro, ¿me amas? Y pide sus negaciones. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Sí, Señor, apacienta mis ovejas. O sea, es una triple afirmación. En Pedro era para compensar, para rehacer su triple negación. Sí. Ahora Luisa aquí le hace exactamente ese punto. Le está preguntando en tres ocasiones la misma pregunta. Para afirmar. ¿Quieres vivir en mi querer? ¿Pero realmente lo quieres? Para afirmarla. ¿En serio? Ya no te recuerdes, después ya no se puede uno rajar. ¿No? Entonces, sintiéndome confundida y casi temiendo, he agregado: vida mía, Jesús, tú me haces temer con estas preguntas. Explícate mejor. Firmemente lo digo, pero siempre ayudada por ti y en la fuerza de tu voluntad, que envolviéndome toda, no podría ser menos que vivir en tu querer. Y él, dando un suspiro de alivio, ha dicho: ¿cómo estoy contento de tu triple afirmación? No temas, no son otra cosa que garantías, reafirmaciones y confirmaciones para sellar en ti el triple sello del querer de las tres divinas personas. Este es el punto. O sea, esto que leímos hace un momento, o sea, la lectura anterior, esa es la parte en donde Dios nos va a comunicar lo suyo por partes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahora, en esta lectura, Jesús está pidiéndole a Luisa que confirme si quiere recibir esa comunicación de las tres divinas personas. Por eso casi todo es triple, ¿no? Así es. Y pocas veces, como en esta lectura, le dice Luisa, ¿no? Pocas veces. Generalmente es hija mía, pero Luisa, ¿no? Aquí es Luisa. Tú debes saber que quien vive en mi voluntad debe elevarse a lo alto, pero tan alto de vivir en el seno de la Trinidad Sacrosanta. Tu vida y la nuestra debe ser una sola. Por lo tanto, es necesario, es decoroso que sepas dónde estás, con quién estás, y te uniformes en todo lo que hacemos nosotros, y que no forzada, sino voluntariamente, con amor y con pleno conocimiento, vivas en nuestro seno. No forzada. Esto es algo que es importante porque
Somos libres, Dios es libre, deberíamos de ser igual que Él. El vivir forzado en la divina voluntad, yo diría que podemos vivir forzadamente aún voluntariamente. ¿Cómo? Ya sabía yo aquí. ¿Cómo? Así es. Yo puedo anhelar vivir en la divina voluntad. O sea, me puede gustar mucho esto, me puede realmente agradar y puedo estar en el punto de decir, sí, yo quiero. Pero a la hora de entrar, a la hora de empezar a hacerlo realidad, ahí empiezan los estires y aflojes. Y llega un momento en que puedo decir, híjole, esto no. E incluso podemos llegar a fingir de tal manera que podemos cubrir mis actos humanos con el velo de la divina voluntad para engañarme a mí mismo y decir, sigo viviendo en la divina voluntad. Y creo que esto lo hemos visto, o si no es que lo hemos vivido, en muchas ocasiones en que el alma no quiere renunciar a lo propio, se niega a ese total abandono y lo cubre con decir, es que esto es para la divina voluntad. Sí, es un disfraz. Esto lo puedo hacer en la divina voluntad. Y entonces lo que estamos haciendo es un simple fingimiento y estamos haciendo prácticamente una farsa de este vivir en la divina voluntad. Y yo creo que a eso es a lo que se refiere esto. O sea, cuando dice verdaderamente, como decir, ¿es en serio? Sí, pero también la otra cosa que me gusta aquí que Jesús le dice, porque pues Luisa siempre se preocupaba, pero yo no puedo, necesito todo. Sí, no te preocupes, yo voy a estar contigo. ¿No? Sí, pero a ver si quieres repetir eso nada más, eso último. Por lo tanto, es necesario, es decoroso, que sepas dónde estás, con quién estás, y te uniformes en todo lo que hacemos nosotros, y que no forzada, sino voluntariamente, con amor y con pleno conocimiento, vivas en nuestro seno. Con pleno conocimiento. Pleno conocimiento. Y ese pleno conocimiento equivale a que todo lo que tú haces tiene que quitarse. Todo lo que tú haces tienes que dejarlo, abolirlo y tienes que poner ahora lo mío, lo que se te está comunicando. Y ahí es en donde yo digo que la mayor parte de las personas hemos llegado al punto en que decimos, es que esto también lo puedo hacer en la divina voluntad. Y es engañarnos. Nuevamente. Johanita, el vivir en la divina voluntad no es fácil, es renunciar a todo. ¿Es normal en momentos pensar que no se puede? ¿O sí? Sí, es totalmente normal. Y es normal también decir, claro que no puedo, pero porque Jesús lo puede todo, que es lo que decías ahorita. Porque solos no podemos. Solos no podemos. ¿No? Definitivamente. A ver, sigue. Ahora, ¿sabes tú cuál es nuestra vida divina? Nosotros nos divertimos mucho en hacer salir de nosotros nuevas imágenes de nosotros mismos. Estamos en acto continuo de formar imágenes nuestras, tanto que el cielo y tierra están llenos de nuestras imágenes. Las sombras de estas corren por todas partes. Imagen nuestra es el sol, y su luz es sombra de la nuestra que cubre toda la tierra. Imagen nuestra es el cielo que se extiende por todas partes y que lleva la sombra de nuestra inmensidad. Imagen nuestra es el hombre, que lleva en sí nuestra potencia, sabiduría y amor. Así que nosotros no hacemos otra cosa que producir continuas imágenes nuestras que nos asemejan. Ahora, quien debe vivir en nuestro querer, viviendo en nuestro seno, debe junto con nosotros formar tantas otras copias de nosotros mismos. Debe estar
junto con nosotros en nuestro trabajo. Debe hacer salir de sí copias nuestras, llenando de ellas toda la tierra y el cielo. Ahora, al crear al primer hombre, lo formamos con nuestras manos, e infundiéndole el aliento le dimos la vida. Así que habiendo hecho el primero, todos los demás tienen origen y son copias de él. Nuestra potencia corriendo en todas las generaciones repite las copias. Ahora, constituyéndote hija primogénita de nuestro querer. Es el acto continuo de generar seres semejantes a él. Dios es amor, y el amor continuamente está en ese proceso de darse. Y cuando el amor se da completo, y entonces lo que produce es una vida divina de él. Pero ahora este amor está en continuo acto de darse a la criatura para formar en ella imágenes de él. Y entonces es un generar continuamente en Dios, es como el latido y el respiro. Y eso es lo que le estamos impidiendo a Dios realizar si no permitimos que su voluntad entre en nosotros. O sea, no se trata nada más de decir, no está obedeciendo, no está cumpliendo la finalidad de la creación, sino que estamos impidiéndole a Dios su desahogo. Estamos impidiéndole a Dios que lleve a cabo su única acción que tiene, que es una acción de darse totalmente. Y ahí es en donde entra esa deuda que el hombre tiene con Dios. Esa deuda de vida divina, de decir, Señor, sí la acepto, ponla en mí, y entonces Dios estaría continuamente dándole al hombre diferentes, ¿cómo le diríamos?, aspectos, diferentes formas de vida divina. ¿Sí? Eso sería fantástico. Cada acto hecho sin la divina voluntad sería el impedirle a Dios poner su vida en nosotros. Es una vida divina que estamos impidiendo lleve a cabo. Así que el asunto no es tan poquita cosa. ¿No? A ver, seguimos. Ahora, constituyéndote hija primogénita de nuestro querer, es necesario que vivas con nosotros para formar la primera copia del alma que vive en nuestro querer. De modo que, conforme vivas en nosotros, así recibas nuestra actitud y aprendas nuestra potencia a obrar al modo nuestro. Y cuando hayamos hecho de ti la primera copia del alma que vive en nuestro querer, entonces vendrán las otras copias. El camino de nuestro querer es larguísimo, abarca la eternidad, y mientras parece que se haya recorrido el camino, queda mucho por hacer y por recibir de nosotros para aprender nuestros modos y formar la primera copia del alma que vive en nuestro querer. Es la obra más grande que debemos hacer. Por eso, mucho debemos darte y mucho conviene disponerte para hacerte recibir. He aquí la razón de mis repetidas preguntas. Es para disponerte, para ensancharte y elevarte para cumplir mis designios. Esto me es tan importante que dejaría todo a un lado con tal de alcanzar mi finalidad. Por eso... Perdón, estas parecen simples palabras. No, pues está muy profundo. Palabras dichas así al azar, como nosotros acostumbramos a hablar. Y nosotros hablamos a veces sin sentido, simplemente por darle énfasis o darle fuerza a lo que estamos queriendo expresar. Pero aquí es Dios mismo quien lo está diciendo. No es una criatura que está hablando por hablar. No es Chayanne con su canción de Yo dejaría todo. Así es. O sea, con tal de llegar a tener esto, sería capaz de dejar todo, con tal de alcanzar su finalidad. ¿A dónde nos llevaría, a dónde nos debe llevar este pensamiento? Simplemente decir, ¿qué tan grande será el que una criatura acepte la vida divina?
no tenemos ni la más remota idea de lo que esto significa. Así es. Por lo tanto, no nos mueve así como debería de movernos. Si entendiéramos esto, no volveríamos jamás a fijarnos en nada más que en vivir aquí. Sí. Y creo que es muy lógico. Todos queremos salvarnos para vivir una vida de cielo, pero la vida de cielo la hemos confundido. La vida de cielo es vivir la vida de Dios, vivir junto con Dios su propia vida, sus propias obras. Así que eso que tanto anhelamos, eso que tanto rechazamos en la tierra es lo que vamos a vivir en el cielo, si es que llegamos. Y entonces la pregunta de Jesús se vuelve muy lógica. Hijo, hija, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Es lo que vas a vivir toda tu eternidad. ¿Por qué no lo quieres empezar a aprender desde aquí? Y no solo a aprender, sino a ganar los méritos que eso contiene. Cosa que en el cielo ya no tendrás los méritos. Podrás vivirlo, sí. Podrás disfrutarlo, sí. Pero los méritos de esto, los bienes que esto contiene, no los podrás lograr. Pero ahora te estoy dando la oportunidad de que lo hagas desde aquí. Pero no queremos. Yo me quedaría con esta frase y la haría mía, esto que dice Jesús. Esto me es tan importante que dejaría todo a un lado con tal de alcanzar mi finalidad. Esto es tan importante para Dios que dejaría todo a un lado con tal de alcanzar su finalidad. ¿Qué es lo que de qué otra manera? O sea, todo lo demás que hagamos no sirve. No sirve. No sirve si no vamos a su finalidad. Entonces, lo único que nos debe importar es alcanzar la finalidad que Dios tiene para nosotros y dejar a todo lo demás a un lado. Así sea muy santo. Si no es su finalidad, no sirve. No sirve. Y termina diciendo, por eso sea atenta y fiel. Bueno, pues amigos, estas dos lecturas creo que nos han dejado mucho que pensar, mucho que reflexionar y pues esperemos que lo hagamos y nos vemos la próxima semana. Rosy, Doctor, gracias por estar aquí. Martita, buenas noches a todos. Ale, muchas Doctor, gracias por gracias a estar. usted. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.